Bueno, jóvenes, seguimos ahora sí hablando sobre el uso que nos van a brindar las enzimas a nivel de laboratorio y de diagnóstico. Entonces, inicialmente podemos decir que, por ejemplo, por un lado, pues las enzimas nos van a servir para determinaciones analíticas de sustratos, pero esto se enfoca a un nivel más técnico y de procesamiento. Por ejemplo, ya como hemos visto en clases anteriores de laboratorio, por ejemplo, la glucosa oxidasa, las lipasas, las peroxidasas, las oxidasas del colesterol, etcétera, son enzimas que nos van a ayudar nosotros de pronto a determinar la concentración de ciertos analitos en unas muestras. Bien, y por el otro lado, ¿verdad? Digamos que de una forma mucho más clínica, mucho más trascendente, podemos correlacionar la determinación de niveles enzimáticos, ¿verdad? ¿Con qué? Con cambios en los tejidos de origen. ¿Cómo así? Hombre, es que lo que sucede es que cada tejido en específico, ¿verdad? Dentro de sus células, ellas van a tener unas enzimas que me van a catalizar unas reacciones específicas de, digamos, valga la redundancia, de esas zonas, de esos órganos y de esos tejidos. Por ejemplo, en el corazón podemos encontrar las transaminasas. Por ejemplo, con el páncreas nosotros podemos relacionarlo con la amilasa y con la lipasa. Por ejemplo, en el corazón hay enzimas específicas que son las CK y las CKMB, ¿cierto? Lo que son las fosfoquinasas. Y así hay una gran variedad de enzimas que se van a correlacionar con un órgano o con un tejido en específico. Entonces, si nosotros encontramos algunos cambios en estas concentraciones plasmáticas de esas enzimas, ¿verdad? Y si ya nosotros sabemos que hay unas enzimas que se relacionan con las funciones de ciertos órganos, nosotros podemos asumir de que ese órgano está presentando cierta patología. Por ejemplo, si nosotros decimos que el hígado es rico en transaminasas, ¿verdad? Y si ustedes en circulación encuentran un aumento en las transaminasas, que son la GOT y la GPT, ¿qué va a suceder? Hombre, vamos a inferir de que el hígado está pasando ¿por qué? Por algún proceso ya sea inflamatorio, necrótico, algún proceso lítico, quién sabe, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, hombre, ya estamos correlacionando de que esas enzimas se encuentran específicamente en dónde? En el hígado. Veamos lo siguiente. Dentro de las células, ¿verdad? Recordemos nosotros que las células constantemente se encuentran en intercambio. Ellas nacen, crecen, reproducen y mueren y así continuamente, ¿verdad? Entonces, producto del intercambio normal de las células, al momento en que estas células se dañan, se lisan, pues ellas van a depositar ese contenido enzimático que tienen en dónde? En circulación, ¿verdad? ¿Eso qué? Eso es una renovación fisiológica normal, la renovación celular normal que hay. Entonces, en esos procesos de renovación celular va a depositar cierta cantidad de enzimas en la circulación, que es lo que vemos aquí. Entonces, esa cantidad de enzimas en circulación, perdón, esa cantidad de enzimas normal que se depositan en la circulación, nosotros podríamos correlacionarla con los valores normales, ¿verdad? De esas enzimas que se van a encontrar presentes. ¿Por qué? Porque ellas siempre se encuentran presentes. Lo que se va a alterar va a ser la ¿qué? La concentración. En cambio, en unos procesos, por ejemplo, en este proceso que vemos aquí, vemos que la permeabilidad de esta célula que está aquí se encuentra afectada, ¿cierto? Entonces me está depositando más enzima de lo que normalmente me estaría depositando en circulación. Y en este caso, vean que la cantidad de células que tenemos aquí, ¿con qué podemos relacionar esto? Hombre, esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con alguna especie de tumor. Como hay un aumento tan grande en la reproducción celular, al tiempo en el que se da esa reproducción, también se va a dar la ¿qué? La apoptosis de esas células. Entonces también el aumento de enzimas que se van a depositar en circulación viene siendo mucho ¿qué? Mucho mayor. Y esas concentraciones de enzimas en circulación son las que nosotros podemos detectar a nivel del laboratorio, ¿verdad? También es importante, por ejemplo, señalar que estas enzimas se pueden clasificar según su función y según su origen. Vamos a tener unas enzimas que son plasma específicas.
¿Qué significa que sean plasma específicas? Hombre, que las reacciones que me van a catalizar estas enzimas se van a encontrar ¿dónde? En el plasma. Como dice aquí, realizan su función en el plasma y son secretadas por algunos órganos. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo clásico de estas enzimas plasma específicas? Aquellas que están relacionadas con ¿qué? Con la coagulación. Y en este caso son secretadas por el hígado. Tenemos otras enzimas también, por ejemplo, la lipoproteína lipasa, que me va a degradar los triglicéridos de los columecrones. Ya eso lo vimos en clases anteriores. Ya sabemos cómo funciona eso. Tenemos también lo que son el plasminógeno, bueno, que esta sí está relacionada con los procesos de coagulación. Tenemos otros tipos de enzimas que son las enzimas secretadas. Son aquellas que van a ejercer su actividad fuera de las células que las originaron. Por ejemplo, la milasa. La milasa es una enzima de tipo pancreática que se va a encontrar en el plasma y va a depositar esa milasa ¿en dónde? Por medio de los jugos gástricos para que se dé la degradación de ¿qué? Del almidón, ¿cierto? Por ejemplo, la lipasa, de igual forma, me va a ayudar en la degradación de ¿qué? De los lípidos. ¿Y en dónde van a ejercer esta función? En el tracto digestivo. Hay otra milasa también que es la milasa salival, que se va a encontrar ¿dónde? En la saliva. Y va a darle inicio a ese proceso de descomposición de los almidones. También tenemos, por ejemplo, las enzimas celulares. Son aquellas enzimas encargadas del metabolismo celular, o sea, aquellas que se van a encontrar a nivel interno de la célula, o sea, ubicadas dentro de la célula. Por ejemplo, una se puede encontrar, digamos que en la mitocondria, o generalmente se puede encontrar también en el citoplasma. Dentro de estas enzimas celulares, ¿cuáles tenemos? Tenemos, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica y las transaminasas. Veamos aquí otros ejemplos. En estas enzimas celulares tenemos deshidrogenasa láctica, ¿verdad? Glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa, GOT, GPT, que son las transaminasas. También tenemos algunas, por ejemplo, la glucosa 6-fosfatasa, en fin. Pero no vamos a estudiar todas esas enzimas, sino que nos vamos a enfocar en aquellas que van a tener un significado clínico más común, ¿verdad? Que es lo que nos compete por ahora. Con respecto a estas enzimas celulares, ellas también van a poder tener dos clasificaciones distintas. Vamos a tener unas que son uniloculadas y unas que son biloculadas. Aquellas que son uniloculadas son aquellas que van a tener una distribución 100% citosólica, o sea que únicamente se va a encontrar ¿en dónde? En el citoplasma celular. Y vamos a tener aquellas que son las biloculadas. ¿Cuáles son las biloculadas? Hombre, que se va a encontrar un porcentaje en el citoplasma y otro porcentaje en la mitocondria. Estas enzimas biloculadas van a tener una característica, que al encontrarse en la mitocondria, ¿verdad? Digamos que nos puede servir de indicador de gravedad. Si esta enzima se nos aumenta exponencialmente, vamos a tener en cuenta de que si bien hay un daño, hay un aumento en la permeabilidad del citoplasma que me está haciendo que estas me salgan a circulación, también podemos estar viendo que ya la mitocondria se me está viendo afectada. O sea, es un daño mucho más grave. Entonces, jóvenes, hay algo dentro de las enzimas que también es muy importante, que se llaman isoenzimas, ¿cierto? Siempre que nosotros veamos el prefijo iso, ¿a qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente que es algo que igual, ¿cierto? Entonces, las isoenzimas son enzimas que me van a catalizar la misma reacción, pero digamos que estas enzimas van a tener unas características físico-químicas diferentes. ¿Cuáles son esas características físico-químicas diferentes? Por ejemplo, funcionan a distinto pH, a distinto K/M, ¿verdad? Tienen diferentes inhibidores y tienen diferentes activadores. ¿Y por qué es esto? Por ejemplo, miren aquí. Tenemos la enzima creatin fosfoquinasa.
Esta ustedes la van a encontrar como CK o CPK, ¿verdad? Esa creatinfosfoquinasa va a tener 3 isoenzimas, ¿verdad? La CKMM, la CKMB y la CKBB. Y asimismo va a ser su ubicación. La MM va a ser de una ubicación muscular, la MB va a ser una ubicación miocárdica y la BB va a ser una ubicación cerebral. Entonces fíjense ustedes que esto se correlaciona con el concepto que acabamos de ver, que funcionan con distintos pH, KSUM, diferente acción de inhibidores y activadores. ¿Por qué? Porque las condiciones físico-químicas que nosotros tenemos en estos tejidos, en el músculo, en el miocardio, en el corazón, van a ser distintas. Inclusive podemos decir que de pronto tiene un pH ligeramente distinto, podemos decir que son necesidades metabólicas ligeramente distintas, y podemos decir que vamos a encontrar inhibidores y activadores distintos tanto para un tejido como para otro. Por tanto, esas son las pequeñas variaciones que se van a encontrar en esas isoenzimas. Entonces recordemos que ellas me van a catalizar la misma reacción, pero con distintas características físico-químicas. A nivel de laboratorio vamos a encontrar la prueba creatinfosfoquinasa total, que me va a incluir la fracción MM y la fracción MB. No me incluye la cerebral. ¿Por qué? Porque esta no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces recuerden eso. Y asimismo usted en el laboratorio las puede discriminar. Me determina, por ejemplo, la fracción CKMM y la fracción CKMB a nivel de laboratorio. Si usted encuentra una creatinfosfoquinasa aumentada, ¿verdad? Si usted la encuentra aumentada, lo ideal es hacerla el fraccionamiento para saber si la que se está aumentada es la fracción muscular o la fracción miocárdica. Y así nos aclara un poco el campo diagnóstico que nosotros tenemos. De igual forma tenemos la lactato deshidrogenasa. Fíjense que en este caso nosotros vamos a tener 6 isoenzimas de la LDH. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y asimismo estas isoenzimas van a variar en su ubicación. Vamos a tener una del corazón y los eritrocitos, otra en los pulmones, otra en el hígado y así sucesivamente. Pero generalmente cuando nosotros determinamos en el laboratorio LDH, estamos determinando que en este caso sí determinamos todas estas fracciones. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre las enzimas hepáticas, ¿cierto? Las enzimas hepáticas. Entonces, al yo decir enzimas hepáticas, jóvenes, aunque suele confuso, no quiere decir que es única y exclusivamente se va a encontrar en el hígado, sino que también se puede encontrar en otros órganos. Por lo tanto, también es necesario establecer un contexto de la sintomatología y de las sospechas que se tengan con el paciente, junto con otros exámenes diagnósticos. Vamos a comenzar con la transaminasa GOT. Esta GOT es la misma que la AST. GOT significa transaminasa glutámico o oxaloacética y la AST significa aspartato aminotransferasa. ¿Qué en común tiene esta transaminasa GOT? Que se va a encontrar en gran concentración en el corazón y en el hígado, principalmente. O sea, se me puede aumentar en procesos, por ejemplo, una isquemia en el corazón y se me puede aumentar también, por ejemplo, en una hepatitis. Me dice que no es un marcador específico de daño en el hígado. Hombre, ¿por qué no es específico? Hombre, porque esta también se me va a encontrar en otros órganos, ¿cierto? Y si se me aumenta, no quiere decir que sea exclusivamente del hígado, sino que pudo haber sido del corazón, pudo haber sido de pronto el páncreas, pudo haber sido de pronto el cerebro, el riñón, entre otros. Entonces, no es específico, pero sí se puede correlacionar muy bien. Es útil para determinarme enfermedad hepatocelular. ¿Por qué? Porque en las enfermedades hepatocelulares se ha visto que generalmente siempre se va a aumentar, ¿verdad? En una proporción pues muy considerable. También me va a decir que la elevación es directamente proporcional al daño. Entonces, con esto que sale aquí, que la elevación es directamente proporcional al daño,
quiero que veamos lo primero que tienen aquí. Recuerden, fíjense lo que yo les decía. Generalmente la elevación en las biloculadas me va a decir, entre más se aumente, me quiere decir de pronto que el daño es mayor. ¿Por qué? Porque también la vamos a encontrar en la mitocondria. Entonces aquí fortalecemos lo que ya les había comentado. Y este va a tener una enzima citoplásmica y una enzima mitocondrial. Pero cuando se hace GOT, se incluyen las dos. ¿En qué patología se puede aumentar? En muchas patologías. Destaco aquí que digamos que es lo clásico en lo que se utiliza, por ejemplo, las hepatitis víricas, tóxicas, insuficiencias cardíacas, hígado en shock, ¿cierto? Que es por falta de riego sanguíneo, puede ser también en accidentes cerebrovasculares, se puede encontrar también. Vean que la cantidad de situaciones en las que se aumentan son muchas. Por eso es muy importante la correlación y tener en cuenta el estado clínico del paciente. Si usted ve que el paciente de pronto usted le hace unos marcadores hepáticos y ve que el paciente está amarillo, entonces ya usted va a correlacionar de que esa GOT está aumentada. ¿Por qué? Por un problema en donde, en el corazón. Pero si usted ve que el paciente va con una angina de pecho y un probable ataque cardíaco, infarto agudo del miocardio, pues ya usted correlaciona que si esa GOT está aumentada puede ser principalmente a qué, al problema en el corazón, o sea, de origen cardíaco. Tenemos la GPT, ¿cierto? Entonces, de la GPT se dice que en comparación con la GOT, esta GPT va a ser algo más específica de alteración hepática. ¿Por qué? Porque también se va a encontrar, si bien se encuentra presente en riñones, en el corazón y en los músculos, vean que estos órganos son ¿qué? Son menos. O sea, hay más órganos que tienen la GOT que los que tienen la GPT. Por lo tanto, se correlaciona la GPT mayormente con ¿quién? Con el hígado. Y se ha visto que se encuentra aumentada, por ejemplo, en el alcoholismo, en cáncer de hígado, en cirrosis, hepatitis, isquemias hepáticas. En términos generales, ya las patologías con las que se correlaciona la GPT ya están más encaminadas a problemas hepáticos. Entonces hay una clave en la que en el caso de que se encuentre aumentado tanto la GPT como la GOT, nos puede decir, digamos que con cierta correlación, cuál es el origen de esa patología, ¿cierto? Podemos diferenciar si el origen es a partir de hepatitis víricas o inflamatorias, o por el contrario puede ser de pronto por cirrosis hepática, por congestiones o por tumores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Hombre, usted va a dividir el valor que tenga de la GOT, lo va a dividir entre el valor que tenga de la GPT. Si ese valor, ese cociente, producto de la división del valor de la GOT entre la GPT, le da menos de 1.3, pues lo más probable es que esas transaminasas se encuentren aumentadas a raíz de una hepatitis vírica. Si por el contrario, ese producto, ese cociente le da superior a 1.3, entonces ya podemos sospechar de una cirrosis hepática, de una congestión hepática o de tumores. El nombre de la GPT, transaminasa glutámico pirúvica. Y ALT, que viene siendo lo mismo, que es otro nombre que se le da la misma enzima que es la GPT, es alanino aminotransferasa. Mientras la otra es aspartato, esta es alamina. Entonces aquí tenemos una tabla en la que hay unos valores comparativos con respecto a esto de acá abajo son los valores normales, ¿cierto? En hombres va de 10 a 40, en mujeres de 10 a 32 aproximadamente, eso puede variar de laboratorio a laboratorio. Y entonces aquí me muestra ciertos casos, ¿verdad? Y más o menos cuántos se encuentran aumentados. Por ejemplo, en un infarto agudo al miocardio, es una enfermedad que extrahepática por fuera del hígado. Recordemos que yo les había dicho que la GOT se encontraba también en el corazón. Entonces, efectivamente, esperamos que la GOT se aumente, ¿verdad? Mucho más en comparación con la GPT. ¿Por qué? Porque la GPT no se encuentra en el corazón. En los casos, por ejemplo, de carcinoma hepático, en este caso, ¿verdad? Se aumenta principalmente ¿quién? La GOT. En las hepatitis tóxicas, también lo que más se aumenta es ¿quién? La GOT. Principalmente, pero ven que esta también se aumenta.
pero la GPT suele aumentarse en menores proporciones. ¿Por qué suele aumentarse más la GOT que la GPT? Hombre, porque la GOT se va a encontrar en mayor concentración dentro de la célula. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta esto que les mostré anteriormente. Entonces, les recuerdo, este tema de enzimas es algo que ustedes deben, yo les voy a pasar un documento pues para que ya así vean en detalle lo que me dice pues lo que me está diciendo cada aumento, cada variación en las enzimas que estamos viendo. Tenemos por acá otra enzima muy importante que es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina de igual forma va a tener tres isoenzimas, una placentaria, una intestinal y una que es no placentaria, no intestinal. Esta fosfatasa alcalina también va a tener dos fracciones, una termoestable y una termolábil. La fracción termoestable me va a permitir determinar si esa fosfatasa alcalina me proviene del hígado, y la fracción termolábil es una fracción que se va a encontrar relacionada con el hueso. Entonces, la fosfatasa alcalina va a estar directamente relacionada con la actividad osteoblástica en los huesos. Y se puede decir que en algunas condiciones se va a aumentar, pero de forma normal. Ya les digo en qué caso se puede aumentar de forma normal. Tenemos que esta fosfatasa alcalina se encuentra en el hígado, en los huesos, en la placenta, en el intestino, en los leucocitos y el riñón. Pero digamos que se correlaciona principalmente con el hígado y los huesos. ¿En qué caso se puede encontrar aumentada la fosfatasa alcalina? Por ejemplo, en anemias, obstrucciones biliares, enfermedades óseas, muy importante, la fosfatasa alcalina en enfermedades óseas. No confundir la fosfatasa alcalina con una hermana de ella que es la fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida es la que se relaciona con carcinomas prostáticos. Entonces, esta fosfatasa alcalina es una enzima que se va a correlacionar de una forma, digamos que muy trascendente, ¿con qué? Con procesos obstructivos. Vean que aquí se los coloco en rojo. Con procesos obstructivos de las vías biliares y del hígado. ¿Por qué? Porque se dice que su ubicación, ¿verdad?, se va a encontrar de una forma más superficial. Entonces, cualquier alteración mínima en estos canalículos biliares que nosotros encontramos, pues va a ocasionar que ella salga a circulación. De igual forma, esta se va a encontrar aumentada también en los casos, por ejemplo, en los que hay una consolidación de una fractura. Pero en estos casos se va a encontrar aumentada de forma normal. ¿Por qué de forma normal? Ya se los comenté, porque va a estar relacionada directamente con la actividad osteoblástica del hueso. De igual forma, por ejemplo, una mujer embarazada tiene en su vientre un feto que está creciendo, hay actividad osteoblástica, también se va a encontrar que aumentada. En los niños están creciendo, le están creciendo los huesos. Entonces los valores normales de fosfatasa alcalina en los niños suelen ser superiores que en la de los adultos. Y eso no quiere decir que estemos ante la presencia de una patología ni nada por el estilo. Aquí tenemos los valores normales. Fíjense que en concordancia con lo que les estaba diciendo, en los niños, vean que se encuentran los valores casi que doblan los valores de los adultos, mientras en los hombres llegan hasta 360 aproximadamente. En los niños fíjense que eso llega a 673 unidades internacionales por litro. Entonces, usualmente junto con la fosfatasa alcalina, cuando hablamos de procesos obstructivos, vamos a hablar también de otra enzima que va a estar ahí correlacionada con ella también en los procesos obstructivos. Entonces, ¿cómo se le llama a esa enzima que digamos que en funcionalidad está ahí muy correlacionada con la fosfatasa alcalina? Es la gamma glutamil transpeptidasa, que es la misma GGT, ¿verdad? Esta enzima también se va a correlacionar mucho con procesos obstructivos, por ejemplo, procesos como la colestasis. Aunque también se puede encontrar, como ya les dije, en otros casos, pues no, eso no es exclusivo de un solo cuadro, sino que se correlaciona más con uno que con otro. Y es una enzima que se le dice también la enzima del alcohólico. O sea que en procesos de alcoholismo esta inmediatamente se va a aumentar.
Y también sirve para controlar esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente cese el consumo de alcohol, esta puede regresar a sus valores normales. Fíjense aquí que aquí me dice que mayores aumentos en procesos obstructivos o neoplásicos. Entonces en neoplasia o en cáncer también se aumenta. Eso no quiere decir, jóvenes, que si usted tiene un paciente, encuentran por ejemplo un aumento en la GGT, no, ya eso es un cáncer, no. Vean que hay muchos otros factores que también me lo pueden llevar a qué, a niveles altos. Entonces eso también se debe investigar. ¿Cuántos son los valores normales de esto? En hombres puede ser de 10 a 71 y en mujeres de 5 a 42, ligeramente superiores los valores normales en los hombres que en las mujeres. Entonces este del alcohólico y procesos obstructivos principalmente es lo que más se correlaciona. De igual forma que por ejemplo en la fosfatasa alcalina, procesos obstructivos, consolidaciones de fractura, lo que tiene que ver con hueso y algunos tipos también de cánceres. También en la hepatitis se encuentra ver cierto aumento, pero no es tan, digamos que tan trascendente en una hepatitis, por ejemplo la fosfatasa alcalina o la GGT, con lo que ya vienen siendo las transaminasas. Tenemos otro grupo de enzimas que vienen siendo las enzimas cardíacas, ¿verdad? Que van a estar correlacionadas con los trastornos en el corazón. Dentro de las enzimas cardíacas es útil nombrarle a ustedes también lo que son los marcadores cardíacos, ¿verdad? Como son la mioglobina y las troponinas cardíacas. Ojo, ojo, jóvenes, que la mioglobina y las troponinas no son enzimas, pero se las estoy mencionando aquí porque al igual que las bilirrubinas nos sirven para complementar estos diagnósticos. Por ejemplo, ¿qué es la mioglobina? Es una hemoproteína muscular que se está en el miocardio. Y las troponinas tienen un papel básico en lo que son la contracción muscular. No vamos a entrar en muchos detalles con eso. Entonces, una de estas enzimas cardíacas que tiene mucha importancia es la creatinquinasa. Ustedes la pueden encontrar como creatinquinasa o como creatinfosfoquinasa. Como les comentaba, esa creatinquinasa va a tener 3 isoenzimas, que son la MM, MB y BB. Esas isoenzimas van a corresponder músculo esquelético, músculo cardíaco y cerebro. Recordemos que esta cerebral no se va a encontrar en el plasma. Solamente en el plasma vamos a encontrar la muscular y la cardíaca. Bien. Entonces, ante una sospecha de infarto agudo del miocardio se debe hacer una creatinfosfoquinasa. Pero no solamente nos debemos quedar con hacer la creatinfosfoquinasa total, sino que es importante verificar si esta total se encuentra aumentada por la fracción esquelética o por la fracción cardíaca, ¿verdad? Porque hay otros procesos, como por ejemplo después de un accidente de tránsito, en lo que hay lesiones de los músculos, después de una operación, en lo que se aumente la creatinfosfoquinasa total, pero a expensas de ¿quién? De la fracción muscular. ¿Por qué? Porque si estoy teniendo alguna lesión en los músculos, se me va a aumentar esa enzima, va a salir a circulación. De igual forma, por ejemplo, ante el ejercicio extremo, extenuante, al día siguiente que usted amanece con esos músculos que no pueden ni moverlos. Entonces ahí ante ese maltrato muscular también podemos encontrar de cierta forma la CK total aumentada, pero a expensas de ¿quién? De la fracción muscular. Por eso es importante siempre hacer la discriminación de la una y la otra. Dentro de otras enzimas que están correlacionadas con el corazón se encuentra la lactato deshidrogenasa o la LDH. Esta es una enzima de tipo óxido reductasa que reduce el piruvato a lactato. Entonces, ¿en qué caso podemos encontrar la LDH aumentada? La vamos a encontrar, por ejemplo, en enfermedades cardíacas, ¿verdad? En enfermedades hematológicas. Muy importante, eso lo vieron o lo van a ver por ahí en hematología. Fíjense que la LDH la tenemos ¿dónde? En el eritrocito, ¿verdad? Muchas isoenzimas las vamos a tener en el eritrocito. Y por tanto, esta es importante en enfermedades hematológicas. También la vamos a encontrar en hepatopatías. Porque fíjense, por ejemplo, también lo tenemos en ¿dónde? La tenemos hay unas isoenzimas de la LDH que la vamos a tener en el hígado. Así como también se puede encontrar aumentada, por ejemplo, en la obstrucción de las vías biliares, en algunos metástasis tumorales. También se puede encontrar
altos niveles de deshidrogenasa láctica. Entre otras cosas, por ejemplo, en estos metástasis tumorales, eso corresponde aquí para hacerles de pronto la explicación, porque en los metástasis digamos que hay un cambio en el metabolismo, en el que se cambia de una respiración aerobia a una respiración anaerobia. Entonces, esta reducción del piruvato a lactato, digamos que esto se hace un proceso de anaerobiosis, es una forma de adaptación de estas células cancerosas, ¿verdad?, para la obtención de energía. También podemos encontrar en tromboembolismos pulmonares, neumonías, enfermedades respiratorias agudas e inclusive en infartos renales. O sea que también la vamos a encontrar en donde, en el riñón. Pero la podemos correlacionar principalmente con cardiopatías, con enfermedades hematológicas y con enfermedades del hígado. Entonces veamos este grupo de enzimas cardíacas en conjunto, cómo se observan. Entonces esto es una gráfica que me va a mostrar la dinámica de esas enzimas a través del tiempo, o sea, de la evolución de la enfermedad. Este instante cero, bueno, aquí estamos hablando de accidentes vasculares, o sea, digamos que, por ejemplo, de infarto agudo del miocardio principalmente. Entonces aquí hablamos del instante cero. ¿Qué viene siendo el instante cero? Cuando el paciente tiene la angina de pecho, o sea, cuando se produce la lesión fisiológica que viene siendo la hipoxia en el tejido cardíaco. Entonces, en el instante cero, aquí cada línea de ese color que ustedes observan va a ser uno de estos marcadores cardíacos. Aquí en esta gráfica nosotros tenemos la troponina, deshidrogenasa láctica, la ST, la CK total y la CK-MB. Y acá abajo vamos a tener los días de evolución del paciente a partir del inicio de la angina de pecho. Entonces vamos a tener que el primer marcador que se va a elevar por encima de todos va a ser que la troponina, ¿verdad? Pero eso se va a aumentar e inmediatamente va a tratar de regresar a a sus valores normales. O sea, ese es digamos que un inicio en un diagnóstico temprano. Va a tener trascendencia lo que es la troponina, y también vean que vamos a tener esta moradita. ¿Cuál es la moradita? La CK-MB. Entonces, esta troponina ante un infarto agudo del miocardio y un diagnóstico oportuno son las que se suelen hacer principalmente. Troponina con la CK-MB. ¿Por qué? Porque son las que más rápido alcanzan sus máximos valores. Vean por dónde está la troponina y la CK-MB y vean por dónde están las otras, la ST y la CK total, ¿verdad? En el momento, ya por ejemplo a las 48 horas, en el momento en el que ya esa troponina y esa CK-MB empiezan a disminuir sus valores, es que se va a encontrar un aumento marcado de ¿quién? De la AST, ¿verdad? Que es la misma GOT. Entonces luego de que estas dos empiecen a disminuir sus valores, es que se va a encontrar que un aumento de la AST, de la transaminasa AST, que es la que ven ustedes aquí en azulito. Y por último, la que ya a partir de, digamos que de 3-4 días, inclusive se me mantiene por más semanas, se empieza a aumentar, es la LDH. Fíjense que ya se me aumenta cuando ya todas estas prácticamente en este lapso de tiempo, vean que ya todas estas están disminuidas. Si hablamos de la troponina, ya está regresando a sus valores normales. Si hablamos de la CK total, ni se diga. Si hablamos de la CK-MB, prácticamente ya no se encuentran concentraciones de ella en plasma. Entonces podemos decir que la LDH es un marcador tardío de infarto agudo al miocardio. Por ejemplo, un paciente que sufrió una angina de pecho hace 3-4 días, a usted no le sirve hacerle ni troponina ni CK-MB. ¿Por qué? Porque ya esto está regresando a sus valores normales. ¿Qué le haría después de esos 3-4 días que no haya tenido diagnóstico? Hombre, lo diagnosticaría con una LDH. Si por el contrario el paciente le dio su dolor y enseguida se fue para los servicios asistenciales, pues ya ahí sí es de utilidad realizar la troponina y la CK-MB. Acá en esta tabla les muestran más específicamente pues el inicio, ¿verdad? Cuando alcanzan su concentración máxima y cuando se vuelve normal en horas. Fíjense que la concentración máxima, por ejemplo, de la LDH se da entre 48 a 72 horas, ¿verdad? Mientras que ya la CK-MB en esas 48 a 72 horas ya prácticamente se encuentra normal. Entonces son las diferencias y los análisis ya que ustedes deben hacer individualmente. Bien. Y fíjense que la LDH se puede
para que se vuelva normal tienen que transcurrir hasta 240 hasta 360 horas, o sea, hasta más de 10 días. O sea, esto les sirve, la LDH a ustedes les sirve para hacer un diagnóstico tardío. Mientras que la CKMB, las troponinas, es un diagnóstico temprano. Tengan en cuenta esos dos. ¿Quién me ayuda en diagnósticos tempranos y quién me ayuda en diagnósticos tardíos? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, aquí por ejemplo, el diagnóstico diferencial de ictericias mediante pruebas de laboratorio. Aquí ya metimos, por ejemplo, la fosfatasa alcalina. Vean que aquí, miren esto que está aquí, entre la colestásica y la hepatocelular. Vamos a meter aquí la fosfatasa alcalina y las otras enzimas que tenemos. Entonces, en una hepatitis colestásica, la bilirrubina puede estar ¿qué? Aumentada, ¿verdad? Pero aquí este aumento en las colestásicas vemos que ese aumento lo tenemos en tres flechitas. Mientras que en una ictericia hepatocelular, ¿verdad? Vamos a tener un aumento de la bilirrubina no en 3 flechitas, sino en 1. O sea, me quiere decir de que ese aumento no es tan marcado. Por ejemplo, pero si vemos la fosfatasa alcalina en una hepatitis colestásica, dicen que se encuentra superior a 3 veces el límite. Mientras que en una ictericia hepatocelular se encuentra solamente que aumentada una sola flechita. O sea que en las hepatocelulares el aumento, por ejemplo, de la fosfatasa alcalina es mayor que en las colestásicas. Mientras que en las colestásicas el aumento de la bilirrubina es muy superior que en las ictericias hepatocelulares. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las transaminasas, en las ictericias, en los procesos hepatocelulares, tiene un aumento moderado. Vean que tiene 2 flechitas. Mientras que en las colestásicas el aumento va a ser como ligero, de una sola flechita. Entonces vean estas comparaciones que debemos sentarnos y verlas bien y no memorizarlas de un todo, sino correlacionarlas. Miren acá, por ejemplo, que en las ictericias hemolíticas las concentraciones de bilirrubina pueden ser variables, ¿verdad? Y como es hemolítica podemos encontrar la hemoglobina disminuida y algunas veces, según sea el tipo de anemia hemolítica que estemos encontrando, la LDH se podría encontrar aumentada, pero no un aumento tan marcado, sino vean que una flechita hacia arriba, digamos que me dice un aumento ligero, 2 flechitas un aumento moderado y 3 flechitas un aumento marcado. Entonces todo esto lo debemos tener en cuenta. Pasamos a las enzimas pancreáticas, ¿cierto? Las que vamos a correlacionar con las pancreatitis. Dentro de las enzimas pancreáticas vamos a tener la amilasa y vamos a tener lo que es la lipasa. Entonces, la amilasa es una enzima que se va a producir en el páncreas, las glándulas salivales y las trompas de falopio. Ojo, esto es muy importante, esto de las trompas de falopio. Las amilasas en las trompas de falopio. Ya les comento por qué. Estas son secretadas por las células acinares del páncreas y la detección u obstrucción dan paso al torrente sanguíneo. O sea, cualquier proceso que me esté afectando aquí el páncreas, ¿verdad? Me va a generar un aumento de la permeabilidad de ese páncreas y me va a llevar a que estas enzimas salgan ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Y así detectarlas en un examen de sangre. La amilasa luego de una pancreatitis se va a elevar a las 24 horas y va a alcanzar su máxima concentración entre 24 y 36 horas. Pero ya a los 2 días esta amilasa va a regresar a sus valores normales, ¿cierto? A sus valores normales. Entonces, si yo les estoy diciendo a ustedes que esa amilasa a los 2 días luego de iniciado el cuadro clínico va a regresar a sus valores normales y yo después les digo, jóvenes, ¿será que a un paciente con sospecha de pancreatitis aguda me sirve hacerle una amilasa a los 4 días luego de iniciado el dolor? Claro que no. ¿Por qué? Porque ya a los 4 días esperáramos que esa amilasa se encuentre en sus valores normales. Y probablemente ese examen me va a dar negativo, bueno, no negativo, sino que no en las concentraciones que se esperaría para que fueran, digamos, diagnóstico para una pancreatitis aguda. Pero como estamos diciendo que esa amilasa se puede encontrar también en las trompas de falopio, vamos a ver que en los casos de embarazos ectópicos también va a haber aumento de ¿quién? De la amilasa. Y por tanto es muy útil para el diagnóstico de estos cuadros clínicos. También esta amilasa se va a encontrar, por ejemplo, en las personas que consumen algún tipo de morfinas o algunos opiáceos.
Tenemos por acá la lipasa. También se encuentra sintetizada en las células acinarias del páncreas. Esta es encargada de disgregar la sangre de los lípidos de la dieta. Y esta va a tener una particularidad, que se va a elevar por mucho más tiempo que la amilasa. Mientras la amilasa a los 2 días va a regresar a sus valores normales, la lipasa se puede encontrar aumentada inclusive de 7 hasta 10 días. Por eso se dice que esta amilasa es más sensible, esta lipasa, es más sensible que la amilasa en los casos de pancreatitis crónica. ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de una pancreatitis crónica estamos hablando de una pancreatitis que lleva mucho más tiempo en su ejecución. Y por tanto, como esto se encuentra aumentado de 7 a 10 días, se aumenta por mucho más tiempo, su eliminación es, digamos que es más lenta, su depuración. Entonces vamos a tener en cuenta de que esta va a ser más sensible en los procesos de pancreatitis crónica. Aquí me dice, en las amilasemias sin pancreatitis se encuentra en niveles normales. En las amilasemias sin pancreatitis. Entonces, ¿en qué casos hay un aumento de las amilasas sin un aumento de la pancreatitis? Hombre, en los embarazos ectópicos. O sea, ¿qué me quiere decir esta frase de aquí? Que en los embarazos ectópicos esta lipasa se va a encontrar en su nivel como normal. Y es útil para elevar la severidad y curso de las enfermedades pancreáticas. Entonces, con estas enzimas pues culminamos lo que corresponde aquí a enzimas de importancia clínica, ¿verdad? Y lo que es bilirrubinas. Les voy a dejar un documento pues para que lo lean y enfaticen mucho más lo que es esta clase. Este es un tema que no es únicamente que ustedes van a ver el video, ustedes deben leer también de sus propios medios. Y por eso les voy a mandar una información. Si ustedes se quedan solamente con lo que tienen aquí y no aclaran sus dudas, difícilmente van a poder entender el tema. Ya yo les dije que están dispuestos todos los medios para que se contacten conmigo en el caso de que no entiendan algo. De igual forma, les voy a dejar la bibliografía y de igual forma les doy un consejo. Ustedes mientras van viendo el video de la clase, ustedes pueden ir haciendo una lista de las cosas que no entiendan. Y después socializamos esas preguntas. Me parece una buena idea. Que la pasen bien.